Bueno, estamos llegando al final y entonces ahora vamos a retomar aquellos ejemplos que pusimos al principio y ver cómo con todo lo que estuvimos viendo, todo nuestro conocimiento acerca de la constante de equilibrio y su relación con los parámetros termodinámicos, podemos entender algunos problemas que planteamos al principio. Uno de los problemas que planteamos fue el caso de hemoglobina-oxígeno, es decir, ¿por qué respiramos? Respiramos, como lo dijimos al principio, porque la hemoglobina es una molécula que tiene varios grupos hemo, que son estos grupos que tienen un hierro unido a varias porfirinas, se llaman, es capaz de ligar al oxígeno sin romper este enlace. Eso es un punto importante. Y es capaz de ligarlo y hacer una reacción suficientemente reversible como para que la reacción pueda ir fácilmente a liberar oxígeno, que es lo que vamos a necesitar dentro de nuestros pulmones. Entonces, vamos a analizar solamente la interacción con un grupo hemo. Después, digamos, este es un tema de investigación actual que no está totalmente resuelto, pero vamos a ver en una primera aproximación qué es lo que está pasando, cómo se fija el oxígeno. Entonces, teniendo en cuenta todas estas simplificaciones, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, la constante de equilibrio que está medida y calculada y que da 3,2, o sea, evidentemente es baja, como para que esta reacción no esté muy desplazada hacia hacia ligar oxígeno, pero que a su vez este puede irse rápidamente, fácilmente a liberar oxígeno. Es es inversamente proporcional a la presión de oxígeno, tal como tenemos escrita la reacción, lo cual quiere decir que la reacción de hemoglobina con oxígeno ligado a hemoglobina es de un grupo hemo, para ser más precisa, es proporcional a la presión de oxígeno y la constante de proporcionalidad es la constante de equilibrio. Bueno, la presión de oxígeno a nivel del mar es 0,21 bar. Ahora, cuando subimos una montaña, la presión de oxígeno va bajando con la altitud y a 5.000 metros de altura es prácticamente la mitad. Quiere decir que va a haber menos hemoglobina ligada a oxígeno. Y les puedo asegurar que cuesta mucho caminar a 5.000 metros de altura. ¿Por qué cuesta incorporar oxígeno, que es lo que necesitamos? Además, bueno, también en la mioglobina para mover los músculos, y se hace bastante penoso. Por eso inclusive quienes van a altitudes mayores normalmente llevan tubos de oxígeno. Ahora vamos a ver también cómo podemos entender por qué nos intoxicamos con monóxido de carbono y bueno, con poco monóxido de carbono. Vamos a tratar de explicarlo. Así como está la reacción de fijación de oxígeno, tenemos la reacción de fijación de monóxido de carbono. Ahora, esta reacción, que es análoga, o sea, el monóxido de carbono se liga también al hierro, no tiene la misma geometría, pero eso no es relevante. ¿Qué pasa? Tiene una constante de equilibrio muchísimo más grande. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en presencia de monóxido de carbono vamos a tener en relación más monóxido ligado a la hemoglobina que oxígeno ligado a la hemoglobina. Esto se dice en la jerga que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno. Yo creo que no lo desplaza, sino que simplemente se liga antes. Y bueno, lo que estamos teniendo es una reacción neta como esta, que nos
lleva a una constante de equilibrio para esta reacción, que es el cociente de estas dos constantes de equilibrio, y que tiene la relación entre la parte ligada con monóxido de carbono a la parte ligada con oxígeno, que tiene la relación de cuál es la presión de oxígeno a la presión de CO. Eso quiere decir que la presión de monóxido de carbono, ¿sí?, juega un rol importante. La presión de oxígeno es constante a nivel del mar, es 0,21 bar. Pero sabemos, por estudios fisiológicos, que cuando este cociente es igual a 1, entonces se provoca la muerte, digamos, por asfixia. Y si uno calcula entonces la constante de desplazamiento, o esta constante, que es aproximadamente 200, lo que encontramos es que 10 a la menos 3 bar de monóxido de carbono puede producir que este cociente sea igual a 1 y se provoque muerte. De vuelta, es un análisis muy simplificado. Imagínense que en un ambiente donde hay una estufa que quema mal, también hay corrientes de aire, la presión no es constante, todo lo que sea, pero que una muy baja presión de monóxido de carbono, que muchas veces es producto de una combustión incompleta, provocaría la muerte. Algo parecido pasa con el cianuro, que también se liga al hierro y forma acá un enlace con una constante de equilibrio bastante alta. Bueno, en resumen, hacemos un análisis cualitativo, sencillo, con muchas simplificaciones, bastante reduccionista, diría yo, que nos permite estimar algunas cotas para poder vivir. No estamos considerando respuestas metabólicas que tenemos frente a la falta de oxígeno, no estamos pensando tampoco si, bueno, está bien, yo tengo 4, ¿cuántos hemos tengo? Si tengo 4, los 4 ligan igual al oxígeno, cosa que se sabe que no es así, tiene mucho que ver la geometría molecular, pero podemos sacar un panorama cualitativo de por qué nos intoxicamos con monóxido de carbono, con muy poca cantidad de monóxido de carbono, y por qué cuando vamos en altura nos cuesta tanto caminar. Vamos a pasar a otro tema que estuvimos viendo, el tema de las estalactitas. Vimos ya que esta reacción es reversible, que esta reacción ocurre, digamos, en el laboratorio, que las estalactitas se forman cuando tengo suelos con piedra caliza, es decir, con mucho carbonato de calcio. Entonces nos preguntamos por qué se forma tanto carbonato de calcio y por qué en ciertas zonas, ¿no es cierto? ¿Por qué se forman con estas formas? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros en la atmósfera tenemos muy poco dióxido de carbono, tenemos 10 a la menos 3,5 bar. En el suelo hay muchos procesos de respiración de las plantas, de las hojas que caen, que se empiezan a descomponer, hay mucha liberación de dióxido de carbono y eso provoca que la presión de dióxido de carbono que está en el suelo es significativamente mayor. Puede ir de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 1 bar. El agua fluye a través del suelo con el dióxido de carbono disuelto y va pasando por pequeñas grietas que hay dentro de la piedra caliza. Y va filtrándose y haciendo alguna gota que va cayendo y gota. Ahora, dentro de la gruta, la presión de dióxido de carbono es una presión similar a la de la atmósfera, es decir, es de vuelta 10 a la menos 3
0.5 bar, esto es menor por lo menos que la que hay en el suelo. Entonces, si esta presión baja, ¿sí?, venía disuelto la piedra caliza, baja la presión de dióxido de carbono, la reacción va hacia la formación de carbonato de calcio y precipita, es decir, se va formando carbonato de calcio, ahí donde el agua se va deslizando, ¿sí?, y va goteando, se va formando esa capa de muy poquitito, lleva muchos miles de años formar estas estalactitas, se van formando carbonato de calcio. Como fluye a través de grietas muy pequeñas, entonces eso se va haciendo lentamente sobre las paredes y hacia abajo porque queda colgando siempre una gotita y esta gota es donde se va el dióxido de carbono y se forma el carbonato de calcio. Por supuesto que esto es de vuelta un análisis totalmente simplificado, porque hay muchas otras reacciones que son factibles. Por ejemplo, el dióxido de carbono con agua, y esto ustedes lo van a ver en la unidad siguiente, forma bicarbonato, pero también libera iones hidrógeno o protones. O sea, cambia la acidez del medio. O bien la acidez del medio influye en cuánto dióxido de carbono y bicarbonato voy a tener. También el bicarbonato puede reaccionar con agua y formar carbonatos que cambian la acidez del medio y los carbonatos con el calcio pueden formar carbonato de calcio. O sea que tenemos de vuelta, como en la reacción de cromato a dicromato, un rol muy importante de la concentración de hidrógenos, que siempre la expresamos como el pH, y esta concentración de hidrógenos es probable que juegue un rol también muy importante en la formación de estalactitas, ya que hay muchos microorganismos, otros iones que están presentes, porque esto no es carbonato de calcio puro, sino que en la piedra caliza hay hierro y hay otro montón de cosas, hierro, magnesio. Y entonces, esta concentración de protones que puede cambiar, puede hacer, por ejemplo, que baje mucho y tienda hacia la formación de carbonatos, pero al mismo tiempo, al precipitar carbonato de calcio y hacerse una fase sólida, es como que estoy secuestrando iones carbonato, es como que estoy también favoreciendo este tipo de reacciones. Entonces, si bien este es, digamos, el proceso básico, no puedo solamente con estos equilibrios, con este equilibrio de acá, explicar por qué esta forma, por qué se forman, digamos, la cantidad que se forma, o sea, cuánto crecen por año y la cantidad que se forma, simplemente por la diferencia de presión entre esto y esto. Digamos que, aunque no puedo explicarlo perfectamente cómo va a ser la formación y cuánto se me va a formar en un determinado tiempo, porque no estoy controlando todas las especies presentes, sí es importante que en todo sistema tengo que tratar de conocer todas las especies que están participando. Por último, vamos a ver la síntesis del amoníaco, que es un proceso industrial, ya les dijimos que era un proceso industrial sumamente importante, es un proceso que se llama proceso de Haber-Bosch, que fueron premios Nobel por este proceso en 1918. Haber es un científico alemán un tanto discutido porque él desarrolló muchos gases tóxicos en la Primera Guerra Mundial, después con el nazismo tuvo que irse porque era judío, así que
es un personaje bastante contradictorio, vale la pena leer acerca de él en la historia de la ciencia. Nosotros conocemos, y Haber y Bosch lo conocían también, los parámetros termodinámicos relacionados con el amoníaco, conocían muy bien el equilibrio, y entonces, ¿cómo hacer para que esta reacción proceda de una manera eficiente e industrialmente aceptable? Pensemos que es una reacción bastante exotérmica, que por lo tanto al aumentar la temperatura va a ser más ineficiente, o sea, la constante de equilibrio va a disminuir. Pero por otra parte es una reacción muy lenta porque involucra romper un enlace nitrógeno-nitrógeno y aumentar la temperatura siempre va a ayudar a estas reacciones que son muy lentas, porque tiene una energía de activación alta. Ahora bien, el éxito de Haber-Bosch no es solamente haber desarrollado, digamos, toda la termodinámica y haber analizado un poco las condiciones, sino también haber desarrollado catalizadores para que esta reacción sea rápida. La catálisis de esta reacción ha sido motivo de otro premio Nobel, el de Earth, en 2007. Él, digamos que desarrolló mucha química de superficies para entender cómo era el mecanismo de esta y de otras reacciones catalíticas, como por ejemplo la oxidación de monóxido de carbono, dióxido de carbono, para que no nos intoxiquemos. Y el punto clave, como dije antes, es justamente la energía de activación involucrada en romper este enlace, aun cuando la rotura de ese enlace se haga favorecida porque el nitrógeno se va a ligar a un catalizador, a un sólido. Eso no es lo mismo que el nitrógeno se fije a algo que el nitrógeno se tenga que romper solo en fase gaseosa. Entonces, aquí tenemos un problema de cinética y un compromiso con la termodinámica donde obviamente tenemos un cambio en las constantes de equilibrio que es bastante grande con la temperatura. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, el problema se resuelve con un reactor de este tipo. Pero pensemos un poco cómo podemos resolver el problema. A ver, esta es una reacción que disminuye la presión a medida que transcurre. O sea que tiene más moles gaseosos del lado de los reactivos que de los productos. Por lo tanto, si yo aumento la presión, estoy de alguna manera concentrando, ¿sí?, a los reactivos, o sea, si aumento la presión total, si comprimo el sistema para aumentar la presión, y por lo tanto se va a formar más producto. Esto es una manera, digamos, como de aumentar la concentración de reactivos. Pero bueno, eso también tiene un límite porque aumentar la presión es algo que también por encima de ciertos valores de presión es algo relativamente caro. Por otra parte, ya dijimos que es una reacción exotérmica, o sea que no nos conviene aumentar la temperatura, que es una reacción con energía de activación alta, por lo tanto, sí nos conviene aumentar la temperatura. Además de desarrollar mejores catalizadores y todo, pero siempre vamos a necesitar digamos, aumentar la temperatura para que la reacción proceda a una velocidad apreciable. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Bueno, si yo voy sacando el producto, si yo de alguna manera puedo separar el producto, voy a bajar la concentración de producto y por lo tanto vamos a ir hacia más formación de producto.
¿Y cómo lo podemos hacer? Y esto es lo lindo de este reactor, que es la temperatura de ebullición del amoníaco es bastante más alta que la de nitrógeno y sobre todo bastante más alta que la de hidrógeno. Entonces, bien, podemos bajar la temperatura tal que el amoníaco condense, pero estos sigan en estado gaseoso. Entonces, pasamos por lo que se llama en ingeniería una columna de enfriamiento, se condensa el amoníaco y acá lo recojo en un tacho donde tengo amoníaco líquido, que después lo sacaré a través de unos caños para que vaya donde tengan que ir, y nitrógeno e hidrógeno quedan aquí en fase gaseosa, con lo cual se pueden reciclar para reusar. El nitrógeno no es problema porque viene del aire, pero el hidrógeno es un poquito caro conseguirlo, entonces es mejor que reciclarlo y no perdemos tanto. Entonces, esa es una manera también de obtener más producto, así, usando, digamos, nuestros criterios termodinámicos, que es sacar el producto, porque de esa manera, aunque la constante de equilibrio es siempre la misma, estamos forzando la reacción a poner más producto, es decir, a que reaccionen más reactivos. Bueno, con esto yo creo que tenemos bastantes ejemplos, que hemos trabajado muchos temas y que podemos rescatar, que es lo esencial de lo que hemos visto, que nosotros tenemos en cualquier reacción química, nuestra reacción química genérica, podemos tener una relación entre las concentraciones iniciales y cuánto voy a tener en el equilibrio, es decir, cuánto voy a tener cuando vea que la concentración no cambia más con el tiempo y por lo tanto me va a quedar reactivos y productos, pero yo quiero tener mucho producto porque estoy haciendo una síntesis de algo, porque quiero tener mucho producto o porque también por qué entender, como en el caso de la hemoglobina, cuánto oxígeno puedo ligar, cómo lo puedo ligar y de qué depende. Pero esto, las concentraciones, el vínculo entre las concentraciones iniciales y las concentraciones de equilibrio son la estequiometría, que venía dada por esta relación, y la constante de equilibrio. La constante de equilibrio ya vimos que tenemos una relación que sale de la empírica, que sale de la ley de acción de masas, que se entiende perfectamente si nosotros pensamos el sistema molecularmente y a través de las velocidades de reacción. Pero también tenemos una termodinámica que nos permite predecir cómo van a ocurrir reacciones químicas que aún no hemos hecho. Ahora, esto que parece así muy sencillo, cuando uno se pone a analizar un sistema, hay que considerar siempre todas las especies presentes, aún aquellas que no participan directamente de la reacción. Porque, por ejemplo, tengo un gas inerte que tengo argón, que no reacciona, pero que puede cambiar la presión total del sistema. Y ese cambio en la presión total del sistema en sistemas gaseosos puede hacer que la reacción vaya hacia reactivos o hacia productos. Entonces, un catalizador no participa en el equilibrio. Catalizador es una especie de espécimen que lo que hace es proveer un camino distinto para la reacción, pero el estado final va a ser siempre el mismo. Entonces, en ese sentido, hay especies que no participan y no alteran, pero especies que sí pueden alterar. Y bueno, yo creo que con esto ustedes tienen la posibilidad ahora de resolver muchos problemas o de hacerse muchas preguntas y tratar de responderlas.